Bueno, aunque solo sea por respeto, voy a empezar por Igor, como anfitrión de la jornada, del sitio donde estamos, ¿no? De lo que hemos visto, Hondarribia tiene todo. Tiene el turismo, la atracción, por todo lo que hemos comentado. Tiene la gastronomía. Es sitio pequeño, pero viene mucha gente. Tenemos productor. ¿Cómo convive todo, Igor? Bueno, no voy a ocultar que la relación entre el turismo y la ciudadanía es complicada, sobre todo en algunas épocas del año o en algunos momentos puntuales, y desde luego considero que hoy en las ponencias que hemos tenido se han desgranado bastante de forma detallada, considero yo desde luego, cuáles son las problemáticas que vivimos a nivel local, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy interesante, me ha sorprendido, tengo que reconocer que me ha sorprendido porque la sensación a nivel social que tiene el sector y la reflexión que se está haciendo a nivel del sector, pues considero que tenemos, ahí hay una grieta por lo menos, ¿no? Muchas veces consideramos que el sector turístico, pues los números que se han aportado pues son de una magnitud impresionante, ¿no? Y en ese sentido consideramos que más que de crecimiento, sobre el crecimiento tendremos que tratar sobre la sostenibilidad, y creo que el sector o los expertos y las operadoras que están trabajando en estos ámbitos sí que están desarrollando por lo menos ideas en ese sentido. Y desde lo público considero que también sí que considero, y bueno, he llegado a la reflexión que evidentemente nos hace falta más comunicación, o que tenemos una falta de comunicación entre lo público y lo privado, desde luego, porque luego abordaremos, pero yo considero que desde lo público sí que se hace una apuesta por la planificación, la colaboración, el sostenimiento del sector. Claro que desde lo público también es un sector importante. Evidentemente, si el 12 o el 14% del PIB de nuestras economías se basan en este sector, pues evidentemente no queremos que eso desaparezca. Somos conscientes todos y todas de la implicación que tuvo la pandemia, por ejemplo, en el que todos nos tuvimos que meter en nuestra casa, y eso, bueno, pues desde luego para el sector del turismo, de la gastronomía, del comercio, pues evidentemente si toda la ciudadanía nos metemos en casa, desde luego es el hundimiento absoluto de todo el sector, ¿no? Pero también, y en eso estoy muy de acuerdo cuando se ha hablado de la necesidad de regulación. Evidentemente las administraciones públicas también tenemos el sentimiento de que necesitamos regularlo, cómo queremos que funcionen nuestras sociedades, que podamos ser visitantes, porque todos los que me imagino que aquí estamos somos de vez en cuando visitantes, receptores de visitantes también, pero ¿cómo hacemos para que, por ejemplo, nuestra ciudadanía, y hemos hablado de envejecimiento, que tiene que moverse en una silla de ruedas, pueda moverse con facilidad por nuestras calles, ¿no? Y en ese sentido sí que tenemos, desde luego, yo hablo a nivel local en Hondarribia, una falta de regulación que considero también que es debido a que se tiene miedo por parte de la administración para trabajar con el sector privado en ese sentido, ¿no? ¿Cómo va a afectar al sector privado y la reacción que vamos a obtener del sector privado a la hora de regular, ¿no? Y en ese sentido considero evidentemente que la comunicación es indispensable, porque entiendo que el sector privado hace un esfuerzo terrible para que pueda mantener esta actividad, pero también desde el sector público considero que estamos haciendo una apuesta importante, planes estratégicos, formación para que pueda seguir habiendo empleabilidad en el sector, porque sabemos la volatilidad que hay,
la relación entre diferentes sectores, ¿no? El primer sector, nosotros en nuestra localidad y yo creo que en nuestro entorno, el primer sector pues, ha ido disminuyendo, sobre todo en el ámbito local, y evidentemente el sector servicios es un elemento muy importante para que ese primer sector pueda tener también un crecimiento parecido al que tiene el sector servicios. Y entonces hay muchas cosas que están interrelacionadas, que estamos trabajando desde lo público, pero parece, o bueno, la sensación que me ha quedado a mí es que igual no llega, y considero que es por una falta posible de comunicación que deberíamos trabajar. Y este foro, por ejemplo, es muy interesante en ese sentido. Esperemos que sea un punto de partida, ¿no? Para, por lo menos para que ese déficit que se detecta pues se pueda igual también poner solución, ¿no? Hablas del sector privado, Igor, pero el sector privado al final es súper extenso. Hablamos del sector privado, pero del sector privado entra tanto el agricultor, como el restaurante, como el pequeño hotel, como el gran hotel. LIBE, a nivel Guipúzcoa, ya no es manejar una ciudad, es manejar un montón de ellas, con todos los elementos que forman parte de ella. ¿Cómo se interactúa? ¿Cómo se maneja? Bueno, siguiendo un poco lo que ha dicho Igor, hay la pregunta y que hacían en alguno de los vídeos que se me ha quedado es ¿para quién? ¿No? Claro. Al final, todos tenemos claro que el destinatario final del beneficio de la industria turística tiene que ser los locales, de aquí, la mejora del territorio, etcétera. Y entonces desde ahí, evidentemente, pues la colaboración debe ser inicial, desde el principio y a lo largo de todo el proceso. Es un poco a nivel de turismo en general y luego lo que me comentábamos de ya más centrados en la gastronomía, ¿no? Que al final estamos también un poco en el foro de gastronomía. Evidentemente la gastronomía es bueno, ya lo ha comentado la diputada, ¿no? Más del 90% de los visitantes que tenemos aquí realizan alguna actividad gastronómica. La gastronomía ya no es solo ir a comer, sino es que nos ayuda, y lo decían en el vídeo también, nos ayuda a configurar nuestra identidad, que es un poco el miedo que tenemos todos, ¿no? O las amenazas que percibimos, que se empeore la calidad de vida de la ciudadanía de aquí. Y la gastronomía, precisamente, yo creo que es un motor para configurar la identidad, mantenerla, preservarla. Y gastronomía, evidentemente, con los criterios de calidad y sostenibilidad siempre. Tiene que ser complicado, ¿no? Al final manejar dentro del sector privado, porque son intereses distintos también, y al final, se ha comentado, ¿no? La gastronomía, la gente viaja, sí, pero le gusta comer bien. Y claro. Alguien lo decía también, ¿no? Somos más propensos a la crítica que a la alabanza, ¿no? Desde ese punto de vista, y al final lo que te llevas son esas experiencias de las que hemos hablado también, ¿no? Vosotros más desde el sector un poco privado, para con la administración, ¿cómo se interactúa? ¿Qué es lo que, porque Igor decía, el déficit de comunicación tal vez, qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ir paliando ese...? Bueno, yo compartiendo totalmente lo que comentaban, o sea, yo fijaros, no creo que haya un problema de comunicación. O sea, yo creo que en general el sector privado intentamos comunicarnos con el sector público porque nos va la vida en ello y por tanto es nuestra obligación, ¿vale? Yo creo que el sector público también hace el esfuerzo de escuchar y de comunicarse con el sector privado. Yo creo que falta un paso adicional, que es que eso esté institucionalizado. Es decir, yo tengo la percepción, nosotros es verdad que como institución tenemos mucho contacto a nivel sobre todo del Gobierno de España y de las comunidades autónomas, pero ahí lo que falta es institucionalizar esa colaboración. Es decir, en Australia, por ejemplo, es un país muy descentralizado, tiene un organismo dedicado al turismo donde participa el sector público y el sector privado en la toma de decisiones. No es que se sienten de vez en cuando a contarse sus problemas, que eso está muy bien, sino que eso quede institucionalizado con unos compromisos financieros por parte del sector privado, no solo que ponga el dinero siempre el sector público, y también con una profesionalización. Es decir, porque al final somos un sector donde si queremos tomar decisiones sobre cosas que tienen una lógica, no sé, si queremos hacer campañas de redes sociales, pues es una tontería, tiene que haber gente de redes sociales. Si queremos tomar decisiones sobre urbanismo, tiene que haber gente muy especializada en esos temas. Y yo creo que ese es el paso adicional que nos queda, que es cómo somos capaces de tener un foro institucionalizado donde eso se produzca y donde eso funcione. Y hay muchos lugares donde eso funciona, o sea que no es una locura, y en España los hay. Y luego solo una pequeña reflexión con lo que decía Igor sobre la regulación, que yo soy un convencido de la regulación.
Lo que pasa es que estamos viendo en algunos ámbitos, y la vivienda turística es un ejemplo muy concreto, donde la regulación cuesta mucho hacerla cumplir. Y en muchos ámbitos ya no el debate es sobre tener una buena o mala regulación, sino es cómo tenemos los instrumentos para poderla hacerla cumplir, porque habiendo una gran regulación, por ejemplo, en Donostia hay yo creo, una muy razonable regulación de la vivienda turística, pero todavía sigues viendo a gente que viene uno que da en la puerta y le sube a eso donde no hay la chapita de vivienda turística, ¿no? Y yo creo que ahí hay un reto también enorme de cómo buenas regulaciones muy bien planteadas se consiguen hacer cumplir. Sobre todo, Iñaki, también por el tema de, al final, el dato, ¿no?, que es demoledor de lo que implica el turismo, a colación de lo que dice Óscar, tiene sentido, ¿no? Desde, o sea, para lo que implica para el país como economía, como motor. Creo que uno de los elementos claves es alinear los objetivos, ¿no? Es decir, en el fondo, te preguntas, ¿por qué desarrollamos el turismo? ¿Para qué? No es para que vengan turistas. No, ese no es el objetivo, ese es el medio. El objetivo es el crecimiento económico, el desarrollo económico, social de los territorios en los que se produce esa actividad, ¿no? Y ahí es donde la sintonía entre el sector público y sector privado y ciudadanía es evidente. Creo que en la medida que seamos conscientes de a qué nos dedicamos todos y cuando alguien monta un pequeño restaurante o hace un pequeño hotel, en el fondo lo que pretende es un crecimiento y un desarrollo personal, profesional, social, y que trabaje y que su entorno también se beneficie. Cuando lo explicaba muy bien en los vídeos, ¿no? De hecho, yo tengo la teoría de que en la gastronomía y en el turismo gastronómico están algunas recetas fantásticas para el conjunto del sector turístico, ¿no? Esa relación con el territorio, con el producto de kilómetro cero, con la estacionalidad, con la autenticidad. Es decir, ahí tenemos unas lecciones fantásticas. Y cuando escuchas estas experiencias, ¿no? Y aquí en Hondarribia hay gente extraordinaria que hace cosas fenomenales, ¿no? Te das cuenta de decir, que en el fondo, la gente que monta este negocio desde la administración pública, cuando se trabaja en este ámbito, el objetivo final es que la gente de Hondarribia viva mejor. Este es el verdadero objetivo. Entonces, a partir de ahí es muy fácil alinear, decir, oye, ¿y cómo conseguimos eso? Pues primero, tiene que venir gente, obviamente, porque tiene que consumir el producto, pero tenemos que buscar este equilibrio entre que la gente que venga y la gente que vive aquí pues puedan mantener estas relaciones, porque sobre todo, por eso digo, destaco mucho el concepto de que es un hecho económico el turismo, pero es un fenómeno social de primer nivel, ¿no? Es decir, que nos ayuda también a entendernos como sociedades, ¿no? En un mundo tan complejo como el que vivimos ahora, con tantos enfrentamientos, el turismo también ha contribuido históricamente a esta relación. No se puede explicar yendo a nuestra historia, ¿no? Y vosotros más, que además vivís pegados a una frontera, a Francia, ¿no? Es decir, es imposible entender el proceso de transformación de la sociedad española desde los años 60 sin el impacto que tuvo la llegada de visitantes internacionales, ¿no? Que hicieron ver, pues en este caso a mis padres, ¿no? A mi padre, que decía, oye, pues otro mundo es posible. O sea, que la gente vive fenomenal por ahí y que la sociedad en la que vivo yo pues no está tan bien. Es decir, nos abre la mente también, ¿no? Y entonces creo que tenemos que buscar estos caminos, ¿no? Y no dejarnos llevar a veces por el corto plazo, ¿no? Es decir, claro. Eso va un poco al hilo de lo que comentabas antes, ¿no? Hablaba un poco de que sea bueno para todos, pero Igor ponía en liza también que la convivencia a veces es complicada con los vecinos, ¿no? Lo hemos visto en las fotos, yo creo, ¿no? Bueno, pues evidentemente yo como hondarribitarra, y es una percepción personal, me daría mucha pereza probablemente vivir en la calle San Pedro, donde hemos visto la foto anterior, ¿no? Y preferiría vivir en un lugar mucho más tranquilo. Y en ese sentido, es un ejemplo muy sencillo, pero bueno, es una realidad y eso conlleva también pues, al riesgo que se comentaba también antes, ¿no? Pues que las ciudades en ciertos espacios se conviertan en ciudades muertas. Claro, la reflexión es muy sencilla, pero lo que conlleva es algo que se quiere evitar, yo creo que por parte de todas y todos los que estamos aquí, pero sobre todo de la sociedad, y en ese sentido es cómo lo hacemos, ¿no? Antes se ha hablado que en los planes urbanísticos no se toma en cuenta el turismo. Pues yo puedo asegurar que se toma en cuenta, porque nosotros lo estamos desarrollando ahora mismo y evidentemente se toma en cuenta en todas las planificaciones, tanto de desarrollo económico, de desarrollo urbanístico, de desarrollo ambiental, como he dicho
en la entrada, pues yo considero que existen varios factores a los que influye y se toma en cuenta. Lo que me parece es igual que no se transmite de la mejor forma. Claro, se ha hablado también de desestacionalización, por ejemplo, ¿no? Y se ha comentado, no sé si era en Mallorca, Ibiza o Menorca, perdón. Pues evidentemente nosotros también vivimos épocas en las que la ocupación hotelera de nuestra ciudad, pero también de nuestro entorno, es del 100%, o prácticamente del 100%, y cuando hablamos de desestacionalización, claro que es un objetivo y eso se está trabajando desde luego desde la Agencia de Desarrollo de la comarca del Bidasoa, Bidasoa Bizirik, Bidasoa Activa, durante ya cierto tiempo, claro, pero que la desestacionalización no suponga que estemos al 100% durante todo el año, porque entonces nos vamos a volver locas y locos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos más sostenible que esas visitas puedan ser pues, estacionalmente mucho más regulares? Porque eso implicaría también que el empleo o la empleabilidad que tienen que bueno, disponer esos locales hosteleros y hoteleros pues también sea más estable, que la gente que trabaja pueda trabajar durante todo el año y no únicamente durante 2 meses al año como locos, porque no somos capaces de absorber todas las personas que vienen y los establecimientos hoteleros y hosteleros hacen un esfuerzo terrible para poder dar ese servicio, para que el nombre de la ciudad también pueda seguir estando a un nivel alto, pero claro, el esfuerzo que supone y la bueno, desestabilización en cierta forma de todo lo que nos afecta a toda la ciudadanía, pues es importante, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar y lo tenemos que hacer en conjunto. Sí que me gustaría, si me permites, sacar una nueva que se ha comentado en vuestras ponencias, el tema de cómo lo publicitamos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que es una preocupación que desde el Ayuntamiento, por lo menos, sí que nos hemos planteado en más de una ocasión. Yo con la diputada de Turismo también he solido debatir sobre ese tema. Sí, queremos hacer publicidad o queremos generar recursos para que conozcan nuestros destinos turísticos. Pero igual lo que tenemos que hacer, en lugar de hacer un llamamiento a venir, es cómo queremos recibiros o qué actitudes queremos que tengáis cuando vengáis a nuestras ciudades. Porque no solamente ponemos unos platos y unas mesas y unas camas, no, ponemos un patrimonio. Claro, todo nuestro entorno se genera, si aumentamos por 3 nuestra población, pues tenemos los servicios, por ejemplo, de desechos, pues para gestionar eso tenemos unos servicios establecidos, pero si triplicamos la afluencia en un momento dado, ¿cómo gestionamos eso en nuestra ciudad? Queremos que en eso también sean conscientes los que vienen y las que vienen de cómo queremos que se actúe, no de repente encontrarnos todos los contenedores llenos de basura por el exterior porque no somos capaces de... Oye, pues esas cosas sí que queremos. A la hora de hacer el llamamiento, hacer la publicidad, queremos que la gente conozca cómo queremos recibirlos y qué servicios tenemos para que esa sostenibilidad pueda ser sostenible para todos, para ellos y para nosotros. Sí, sobre todo porque también al final es la imagen que la gente se lleva y luego la que se transmite, ¿no? Y no poder absorber todo lo que llega o absorberlo de una manera que no es la adecuada, al final a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Has anotado cosas, no sé si quieres hablarlas. Sería el éxito de la comunicación, ¿no? Atraer lo que somos, precisamente, para lo cual tendríamos que proyectar primero nosotros lo que queremos ser. Claro. Y creo que lo tenemos claro. Y a nivel de colaboración o de políticas públicas, bueno, sigo tu tema, sí, hombre, yo creo que estamos ahora en Guipúzcoa tampoco tenemos tanta tradición histórica, ¿no? Pues por la historia que hemos tenido. Y puede que estemos ahora en una no madurez, pero bueno, estamos iniciando igual hacia la madurez. Y antes yo creo que sí las políticas estaban muy destinadas a la promoción y a atraer.
Y creo que probablemente ahora estemos ya en un punto en el que estemos pensando más en cómo gestionar el destino y la planificación territorial y mejorar la colaboración y todo. De hecho, desde el Departamento de Turismo, ahora, antes de que finalice el año, tenemos como objetivo reiniciar, que ha estado unos años parada, la mesa de colaboración de turismo, la mesa de turismo, con colaboración de público, privada, con visión transversal, inclusiva y de todo, con un objetivo principal que es hacer el plan estratégico cara a los siguientes años. O sea que, bueno, no sé qué nivel pero que no es solo un sitio para ir a contar, que tiene un objetivo y es hacer un plan estratégico consensuado con diferentes sectores y público-privado, evidentemente. Pues Con lo cual, es interesante, ¿no? Haber ya pasado la fase de la gente exactamente. viene, ahora vamos a... Yo creo que ahora al final vamos a los manejarla, objetivos ¿no? están claros, la deslocalización, la desestacionalización, y tenemos que ver cómo lo hacemos, a partir de qué ejes y con qué elementos tractores. A mí personal, esto es muy personal, pero hay una cosa que me parece fascinante, ¿no? Hablaba un poco de tú has aludido un poco a la falta de comunicación, tal. Iñaki ha puesto en juego los objetivos de los diferentes integrantes de todo el ecosistema, desde el pequeño productor. La pregunta para las personas que estés en administración es ¿cómo gestionas los objetivos que cada uno tiene a nivel individual para que se conviertan en un objetivo o de ciudad o de provincia, ¿no? Quiero decir, cómo sin molestar o tratando de agradar a muchos, ¿no? Entiendo que... Bueno, es la eterna pregunta, no supongo para todo, no solo para el turismo. Va para ti porque es más la que igual tienes el paraguas más grande como diputación, ¿no? Hablando, entendiendo las necesidades de cada una de las partes implicadas, con mucho respeto, con mucha colaboración y con mucha voluntad de que entre todos queramos... Y sabiendo entre todos a dónde queremos llegar, retomando, ¿para qué? ¿Para qué esto? Pues entiendo que es una industria y tiene que ser la mejora de Guipúzcoa, de las guipuzcoanas, de las familias, etcétera. La mejora del empleo, de la calidad del empleo. Y evidentemente, pues Igor está en un municipio en el que, ¿no? Claro, aquí viene mucho excursionista, o sea, es un municipio será de los más afectados, supongo. Con lo cual, pues sus necesidades hay que escucharlas muy bien. Por eso, porque al final entiendo que es como claro, diseñar... no es lo mismo Olaberría que Hondarribia, claro, las necesidades turísticas. Y supongo que el trabajo es diseñar acciones para cada gran grupo, tratando que todas las acciones tengan un sentido en conjunto, ¿no? Para los que... puntos rojos bien detectados, ¿no? Y con especial cariño para darle respuesta, evidentemente. Yo le doy un valor enorme a los ejercicios que vais a poner encima de la mesa. Es decir, cuando tú concretas en un texto mejor o peor todo lo que son los objetivos de todos, es mucho más fácil sentirse partícipe de eso y llevarlo a término. Luego es verdad que hay muchos planes que se hacen y no se cumplen, ¿no? Yo quiero decir, porque yo soy de estos ahí, no hay nada como planificar para luego no cumplirlo, pero el primer punto de partida, sin duda, sin eso es muy difícil, porque al final todo se convierte en una lucha de intereses legítimos, ¿no? Empresariales, políticos, etc. Pero yo creo que cuando se tiene la generosidad por parte de todos de ponerlo en un documento, de establecer cuáles son los objetivos y las acciones donde todos están de acuerdo, es el mejor punto de partida. Porque a partir de ahí tú puedes ya tener una hoja de actuaciones, tanto vosotros como responsables de administraciones públicas, como el sector privado, de entender por dónde van los tiros, ¿no? Y yo creo que eso ayuda. No es la solución perfecta porque luego vete a saber lo que pasa, porque hay que poner recursos, hay que trabajar conjuntamente, pero sin duda sin eso, con lo cual vamos, yo creo que es enormemente interesante lo que estáis haciendo. Sí, porque además la identidad es global, es local, pero es global, ¿no? Y entiendo que esos objetivos a los que aludías, para mí lo fundamental es que independientemente de que cada uno tenga el suyo, exista un paraguas que sea el que los abarque todos, ¿no? Que a lo largo de estos años, así como a nivel global en el conjunto de España no hemos tenido planificación estratégica y no hemos tenido estrategias, tanto Guipúzcoa como Hondarribia han trabajado a lo largo de estos últimos años, mejor, peor, pero se ha hecho, o sea, ha habido diálogo, ha habido discusión y luego estamos conscientes de que siempre se va a molestar a alguien. O sea, es imposible la gestión sin tocar intereses, ¿no? Y creo que tenemos que desdramatizarlo, es lo normal. Yo, como decía, hace muchos años estuve de este lado, ¿no? Del lado de la gestión pública y fui muy feliz y me lo pasé muy bien y es
espacio muy complejo porque efectivamente manejas muchos intereses y tienes que buscar pues, el equilibrio y el bien común, ¿no? Es decir, pero esto, al final, las ciudades, los territorios son espacios de conflicto. Y lo que hay que hacer es canalizar el conflicto a través del diálogo, del debate, de la reflexión, de tratar de entender, oye, ¿qué está pasando? ¿Quién está haciendo bien las cosas? ¿Quién está solucionando bien problemas parecidos a los que tenemos nosotros? ¿No? Y este es un gran papel de las administraciones públicas, de poner la antena en colaboración con el sector privado y buscar soluciones. Y es verdad que en Guipúzcoa, Hondarribia, San Sebastián, están pasando cosas muy avanzadas y muy interesantes, ¿no? En relación a otros destinos turísticos, ¿no? Que luego hay un papel que creo que tanto Guipúzcoa como San Sebastián, Donostia como Hondarribia, que es el sentido de la responsabilidad. O sea, los destinos que son en el fondo más exitosos, que son líderes, tienen una cierta responsabilidad en relación al resto, ¿no? Lo explicaba bien Óscar con la estadística. O sea, Donostia está en el top y Guipúzcoa está en el top. Esto quiere decir que Hondarribia ha tenido que contribuir mucho también a estar en este ranking, ¿no? Claro, yo soy de los que pienso que los líderes, los que están por delante, tienen una responsabilidad, que es precisamente generar conocimiento y generar reflexiones que sirvan al conjunto de la sociedad, porque seguramente muchos de los fenómenos que se producen en este territorio son útiles para otros lugares del mundo, además, ¿no? Y creo que aquí hay territorio ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, pues también para obtener lecciones de hechos, de cosas que hacemos mal, porque y también tenemos que desdramatizar esto, ¿eh? Sí. Yo que he estado en la gestión pública, yo me equivocaba todos los días, ¿no? Cuando estaba en Turismo de Santiago, todos los días me equivocaba. El problema es no darse cuenta, no asumirlo y no tratar de buscar la solución. Entonces, tenemos que desdramatizar el conflicto porque esto va a existir siempre. Son intereses que a veces coinciden, a veces no coinciden y hay que buscar, pues eso. Pues, sí, hay que tener mucha mano izquierda para ir lidiando, ¿no? ¿Cómo hilvanas eso? Intereses complejos y después prueba y error. O sea, tengamos un documento que nos sirva de hoja de ruta y después que no son las tablas de los 10 mandamientos, sino que se tratan de que sean hay que moldear poco a poco, ¿no? Que podamos moldearlo a nuestras necesidades. Querías decirle algo, ¿no? Me ha parecido que cuando hablabas te has quedado ahí como alguna cosita. Bueno, no, comparto completamente lo que está diciendo, lo que pasa que los que estamos en mi sillón, por ejemplo, es muy fácil decir en el liderazgo hay que probar y bueno, hacemos ensayos de prueba y error, pero errar no nos gusta a nadie. A nadie, y tener que explicar los porqués de que te has errado, pues es difícil, ¿no? Pero es un error como sociedad, ¿eh? Sí, ya, pero... Es un problema como sociedad porque debería ser más natural y no juzgar a las personas porque se equivoquen, porque entonces entramos en una dinámica que es muy difícil. Todos nos equivocamos, está claro, pero es muy difícil cuando estás tan dispuesto plantearse el hecho de vamos a hacer ensayos de prueba y error, porque cuando hierras también, al igual que cuando regulas hay diferentes intereses que tienes que buscar equilibrios, cuando hierras también generas perjudicados y perjudicadas y en ese sentido es complicado plantearlo. Nosotros en ese sentido, y antes se ha hablado de profesionalización, no sé si ha sido Óscar, como ejemplo de lo que estamos trabajando desde Hondarribia, sí quisiera plantear es que nosotros, bueno, yo llevo poco tiempo en la alcaldía de Hondarribia, año y medio aproximadamente, pero sí consideramos que desde el punto de vista de profesionalización, más que tomar decisiones a nivel político, era la estrategia política que queríamos seguir, pero que posteriormente fuesen pues, profesionales del ámbito los que pudiesen liderar esas transformaciones que queremos llevar a cabo, ¿no? Y en ese sentido llegamos a la conclusión que, bueno, Hondarribia sí que como marca o como nombre sí que es referente, pero nosotros no vivimos, como habéis comentado anteriormente en una de las exposiciones, no vivimos aislados en el mundo, sino que vivimos a 400 metros de nuestros hermanos de Hendaya, a 2,5 kilómetros o 3 kilómetros de nuestras hermanas y hermanos de Irún, y considerábamos que teníamos los recursos necesarios para poder abordar el tema turismo
desde un punto de vista comarcal. Y antes he comentado, la Agencia de Desarrollo del Bidasoa ya lleva con unos técnicos especializados en estos ámbitos muchos años trabajando, entonces considerábamos que era interesante, muy interesante, desde el punto de vista no de la estacionalización temporal, sino espacial, el poder abordar el fenómeno del turismo desde un ámbito comarcal más que local, ¿no? Y en ese sentido sé que los pasos o los desarrollos estos pues se verán los frutos probablemente en el largo plazo, pero teníamos que buscar un ámbito de trabajo profesionalizado, pero un ámbito espacial más amplio que el propio local, porque evidentemente después de la pandemia nuestras sociedades han cambiado y en eso está la prueba y error que comentaba Iñaki. Han cambiado nuestras sociedades y los nuevos remedios que tenemos las nuevas medicinas que tenemos que trabajar están en fase de experimentación. Y en ese sentido considerábamos que sí que era importante el punto de vista de profesionalización, de tener un recorrido amplio de visión para posteriormente establecer los mecanismos de cara a futuro que pudieran ser interesantes, ¿no? Se ha hablado del plan estratégico turístico de la comarca, pero sí que considero también que es muy interesante que se está trabajando en la gestión estratégica del destino de turismo inteligente, ¿no? Y en ese sentido es la especialización de lo que queremos abordar de cara a futuro, el desarrollo del propio sector a las nuevas formas de nuestra ciudadanía. Y sobre todo yo considero muy importante es que establecernos o denominarnos como destino turístico inteligente significa no solamente que desarrolle el sector, sino cómo se engloba ese sector en la sociedad, ¿no? Y trabaja los dos puntos de vista, y para eso considero que las técnicos de la Agencia de Desarrollo del Bidasoa son las personas óptimas para poder llevar a cabo esa reflexión de cara a futuro y empezar a implementar mecanismos desde ya, pero con un objetivo lejano, ¿no? Nivel, supongo que a nivel de Diputación, claro, la profesionalización fundamental para abarcar todo el paraguas y será uno de los retos probablemente, ¿no? Sí. Claro, me refiero que no, al final es lo que la gente se va a llevar como... cuando vienen se van a ir con eso, ¿no? Y cuanto más profesionalizado esté todo al final... Claro, la experiencia aquí, ¿no? Sí, sí, al final sería que todos fuéramos ciudadanos, ¿no? Hasta el visitante que llega aquí se sienta como un ciudadano más. Y ahí la gestión inteligente, claro, aquí estamos también trabajando con el observatorio. Estamos haciendo en plena también construcción de un observatorio turístico inteligente, y precisamente es como una herramienta para poder planificar, ordenar el territorio, tal y como decía Igor, y mejorar sobre todo también la convivencia entre la ciudadanía y los visitantes. Por clausurar un poco, algún último tip, mensaje, consejo de cada uno de los cuatro para... Me ha gustado mucho esta de Igor de la visión, en el fondo, metropolitana del turismo, ¿no? Que Óscar también la ha planteado en su intervención. Yo creo que ahí está una de las claves. Es decir, y el hecho de que hayáis pensado no solamente en el marco jurídico, bueno, nos hacemos con Irún, porque además, sino que penséis también en Hendaya, me parece muy razonable, ¿no? Porque claro, cuando viajamos, no viajamos a sistemas jurídicos. Yeah. No sé de dónde empieza el municipio de... Bueno, yo sí, pero porque he estado aquí varias veces. Sé dónde empieza el municipio de Hondarribia y dónde empieza el de Irún y dónde empieza el de Hendaya. Pero al turista en general, a los que han estado esta mañana en el desayunador mientras compartiendo con nosotros el espacio, no les importa, no les interesa y además ni lo saben. Entonces, creo que buscar estrategias de lógica metropolitana, ¿no? Un poco que van mucho más allá de los marcos jurídicos tradicionales, ¿no? Y esta es una cosa que genera una dificultad también el sector turístico, porque el sector turístico es muy complejo de gestionar, porque son muchos agentes de muchas tipologías y territorios que a veces no tienen marcos jurídicos estables para hacer cosas
en común, ¿no? Y me parece que es una idea muy interesante y creo que es una de las claves del futuro, sobre todo en espacios de frontera, ¿no? Porque aquí además tenemos la suerte de estar en una frontera preciosa, ¿eh? Que normalmente las fronteras son espacios, estos sí que son espacios de conflicto, ¿no? Y aquí tenemos una frontera deliciosa con pueblos fantásticos. Nuestros conflictos en otros También tiempos. tenemos otros conflictos. Sí, ya he visto algunos conflictos en relación con quién puede pescar y quién no puede pescar en el río Bidasoa, ¿eh? Óscar. Yo animar a que sigáis, lo decía Iñaki, los que nos toca pues viajar mucho por lugares que son de un enorme atractivo turístico, es verdad que todavía no están en el punto en el que estáis vosotros, y yo creo que en un lugar como Hondarribia hay un debate así, hay una jornada así que organice la Asociación de Hosteleros y que al final el debate esté en estos términos. Yo creo que de verdad, aunque quizás a lo mejor no seáis lo suficientemente conscientes, pero no es lo normal. Entonces yo creo que solo animaros a que sigáis y a que al final las decisiones que toméis vayan en la dirección de los objetivos que están un poco en la mesa y en boca de todos, ¿no? Que al final el turismo sea un gran sector generador de prosperidad, pero a la vez que los propios residentes se sientan orgullosos de que así sea, porque las cosas las estamos haciendo bien. Y ese es al final el principal objetivo. Es convivencia, ¿no? Y satisfacción un poco, no a todos, como decíamos, De pero sí todos. por lo menos al mayor porcentaje de personas. Algo más No, para y terminar. una cosa solo que no, Sí. con esto de la desestacionalización, porque es no sé si es el término con la sostenibilidad más manido y más usado, pero hay que ser conscientes de que las vacaciones las tenemos en verano, el clima de momento lo disfrutamos en mejor y sobre todo en lugares como el norte de España en verano, y lo que hay que hacer es gestionar eso, porque es muy difícil que ahora digamos, no, ahora van a venir en febrero, van a venir, pues esto es una realidad en Mallorca, esto es una realidad de un debate en todos lados, y al final, pues mientras las vacaciones sean así, los franceses han hecho una cosa muy interesante para gestionar todo el turismo de nieve, que es distribuir por departamentos las vacaciones, ¿no? Las vacaciones los chicos jóvenes se la toman en función del departamento de momentos distintos para que todo su efecto sobre las estaciones de esquí sea más distribuido. No sé si llegaremos a eso, que lo veo un poco sueño morisco, si me permitís, pero un poco lejos igual de Igor, ¿no? Eso. no sé si eso llegaremos a algún lado, pero mientras De nos momento. digan en los trabajos que nos tenemos que coger las vacaciones en verano y haga tan buen tiempo, yo creo que esa es la base de la realidad. Que las comunidades autónomas son capaces de ponerse de acuerdo en eso. No es poco, ¿eh? Creo que es otro nivel. No, ya. sí, Yo sí, creo es que otro melón. Lo que nos ocupa es por lo menos manejar, ¿no? Los que ya tenemos por aquí, a ver, Distribuirlos a ver qué aquí, es, por a toda ver qué es lo que Guipúzcoa hacemos, ¿no? y Efectivamente. que conozcan todo, ¿no? Efectivamente. Que no se queden solo en unos No sitios sé si queréis concretos. clausurar con alguna cosa. Igor, Libe, un cierre. Bueno, yo rápidamente solamente decir que bueno, de la jornada de hoy desde luego me parece súper interesante, pero en mi reflexión va a quedar el hecho de cómo hacemos para compartir esta reflexión de cara a futuro entre el sector privado y el sector público, que me parece indispensable. Libe. Nada, pues agradeceros el haber organizado esto, que efectivamente y que siga dando frutos. Muy bien, pues más o menos yo creo que hemos tocado un poco, ¿no?, todos los temas y hacia dónde vamos los ciudadanos, que somos los que, una vez elegida la parte política e institucional, nos toca ir acatando aquello que van decidiendo, entender un poquito hacia dónde vamos y también ser parte y a veces comprensivos, un poco como decías, ¿no, Igor? De decir, bueno, hay que intentar manejar todos los agentes del ecosistema, ¿no? Pues nada, hasta aquí, si os parece, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias a los cuatro.